Se suponía que era una de, si no la última, entrega de la noche para mí. Estaba trabajando en una pizzería llamada Leonardo's. Uno de mis jefes, Frank, estaba en el turno de noche conmigo. Él se encargaba de decidir quién hacía qué entrega. Recibimos un pedido de un par de pizzas regulares y me dio un papel con la dirección y el número de teléfono de la persona. Esto fue en 2009. No tenía un teléfono celular con GPS, solo un teléfono plegable básico. Tampoco tenía un GPS Garmin, así que todavía tenía que usar un viejo libro de mapas para orientarme durante las entregas. El nombre de la calle donde estaba la casa de esta última entrega era algo así como Willows Road. No recuerdo el número de la casa ni el nombre dado para el pedido, pero sí recuerdo que tuve el mayor problema para encontrar el lugar. Estaba en un pueblo muy rural, con solo bosques, tierras agrícolas y más bosques. La falta de luces en la calle tampoco ayudaba. Tuve que detenerme varias veces y encender las luces interiores mientras revisaba el mapa nuevamente. Era una situación muy estresante cada vez que no podía encontrar una casa. Estaba en una carretera muy tranquila, oscura y confusa, cuando decidí llamar al número en el papel que me dio mi jefe. El teléfono sonó varias veces. Parecía que no había un contestador automático. Sonó unas 10 veces antes de que alguien contestara, y esperé a que alguien dijera, «Hola». Como nadie lo hizo, empecé a hablar. Luego, una voz al otro lado lo repitió. Era una voz baja, profunda pero suave. Dije, «Soy el repartidor de pizzas, solo estoy teniendo dificultades para encontrar tu casa». Él explicó que su entrada era fácil de pasar por alto y que parecía solo un camino de tierra. Hablaba en un tono de voz muy lento y monótono, mientras describía los alrededores de su entrada para ayudarme a encontrarla, y finalmente lo hice. Giré mi coche hacia este camino de tierra bastante estrecho, que definitivamente era fácil de perder de vista. Me tomó unos 30 segundos conducir despacio y con cuidado, hasta que vi aparecer una pequeña casa de un solo piso. Había un tenue resplandor naranja proveniente del interior de la casa que se podía ver a través de una de las ventanas. Estacioné mi coche junto al único otro vehículo a la vista, un destartalado camión de carga. Tomé las 2 pizzas del asiento del pasajero y caminé hacia la puerta principal de la casa. Busqué un timbre, pero no encontré ninguno, así que toqué la puerta. Escuché música amortiguada desde dentro de la casa. Luego escuché pasos que se acercaban a la puerta. Se detuvieron, y después de unos 10 segundos, la puerta se entreabrió y vi un cuarto de la cara de alguien. Literalmente solo podía ver uno de sus ojos asomándose hacia mí. Nerviosamente dije, «Hola, tú pediste la pizza, ¿verdad?» El hombre respondió, «Oh sí, la pizza». Reconocí la voz de la llamada telefónica anterior. Hubo una pausa extraña. No sabía qué decir excepto, ¿tienes el dinero? Él dijo, «Sí, déjame ir a buscarlo». Se alejó de la puerta y escuché sus pasos moverse hacia otra habitación. Sonaba música muy antigua, de como la década de 1930, lo que hacía que el ambiente fuera aún más inquietante, y como si no fuera lo suficientemente inquietante, la puerta comenzó a abrirse lentamente por sí sola, revelando cada vez más de esta habitación tenuemente iluminada. Todo en el interior de este lugar parecía muy antiguo. Había láminas de metal en el suelo, presumiblemente cubriendo agujeros en el piso. El sofá parecía de otro siglo. De hecho, todos los muebles lo parecían, y la música provenía de un tocadiscos de aspecto vintage, uno de esos con una gran bocina en la parte superior. Eso fue todo lo que pude ver al principio, solo asomándome con curiosidad al interior del lugar. Pero lo que realmente era desagradable era el olor. Olía a muerte ahí dentro. Esperé respetuosamente a que el hombre regresara con el dinero desde donde quiera que hubiera ido. Cuando pasó suficiente tiempo como para que empezara a parecer raro, toqué la puerta abierta. Eché un vistazo al interior y dije, «Señor». La voz del hombre vino desde otra habitación diciendo, «Sí, ¿te importaría venir a la cocina, por favor?» Mis compañeros de trabajo y jefes siempre me aconsejaban que no entrara en la casa de nadie si no era necesario.
y ese consejo parecía especialmente relevante en esta circunstancia. Escuché lo que el hombre dijo, pero aún así respondí: ¿Puedes repetir eso? Él repitió: ¿Puedes venir a la cocina, por favor? Di un paso dentro y honestamente sentí que mis pies iban a atravesar el suelo. El lugar era tan viejo que el suelo en realidad se hundió un poco cuando me moví. La casa era muy lineal. Miré a la derecha y vi la entrada a la cocina, de donde provenía su voz. Miré a la izquierda y había un pasillo estrecho que tenía un montón de puertas en el lado derecho. Al final del pasillo, había un tipo de espaldas a mí, bailando lentamente de la manera más espeluznante imaginable. El hombre se estaba tocando a sí mismo, y no me refiero a que se sentía confiado, sino que literalmente estaba tocando su cuerpo mientras se movía de una manera realmente perturbadora. En cualquier otra circunstancia, me habría reído, pero estaba completamente perturbado por el tipo de casa en la que acababa de entrar. Me di la vuelta y miré hacia la cocina, todavía sosteniendo estas 2 cajas de pizza. Di unos pasos hacia la cocina antes de siquiera notar a la persona asomándose por el borde de la pared que separaba la cocina de la sala de estar. Era el rostro de ese hombre de nuevo, mostrando solo una cuarta parte de su cara, solo uno de sus ojos mirándome de manera inquietante. Los únicos pensamientos que tenía en ese momento eran: ¿qué demonios? ¿Y debería irme? Repetí lo que dije en la puerta principal hace unos momentos, preguntándole de nuevo si tenía el dinero. El hombre no respondió, solo empezó a reírse, o ni siquiera sé cómo llamarlo porque la risa era tan profunda y grave, pero al mismo tiempo tan sutil y suave. Luego gritó: «Randall», en un tono sorprendentemente fuerte y más autoritario que su anterior voz suave y monótona. Había alcanzado mi límite de cuánta rareza podía soportar. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia la puerta principal. Y cuando miré por el pasillo justo antes de salir, noté que el tipo que estaba bailando hace unos segundos ahora simplemente estaba parado allí, mirándome fijamente. Salí por la puerta principal y cerré la puerta detrás de mí y me apresuré de vuelta al coche, por alguna razón, todavía sosteniendo las pizzas. Tiré las cajas de pizza en el asiento del pasajero y me subí al coche lo más rápido posible. Mientras retrocedía mi coche para despejar el camión junto a él y poder hacer un giro en 3 puntos, miré de nuevo hacia la casa y la puerta estaba completamente abierta otra vez. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido al pensar que uno de ellos estaba fuera de mi coche, a punto de intentar abrir una de las puertas. Tal vez lo estaban, y nunca lo sabré, pero logré sacar mi coche por ese camino de tierra y regresar a la carretera. Tenía que volver a la pizzería. Llamé a Frank para informarle lo que había pasado. No se enojó conmigo. Cuando llegué de nuevo a la pizzería, todos se rieron cuando les conté lo sucedido. Honestamente, puedo entender cómo puede parecer una situación divertida al explicarlo a otros, pero no fue nada gracioso en esos momentos. Lo que sea que estaba pasando en esa casa no era normal, y no creo que tuvieran ninguna intención de comprar pizza. He tenido múltiples sueños en los que veía el rostro de ese hombre asomándose desde detrás de una pared. Después de eso, no volví a entrar en las casas o apartamentos de nadie mientras hacía entregas. Actualmente tengo 20 años, aunque en el momento de la historia tenía 19. Vivo en Newark, Delaware, una ciudad pequeña y tranquila, hasta que llega la temporada universitaria en otoño y primavera. Newark es el hogar de la Universidad de Delaware, una institución grande y ampliamente respetada en los Estados Unidos. También tiene la reputación de ser una universidad con muchas fiestas, por lo que cuando los estudiantes llegan, las cosas se vuelven mucho más animadas. De todos modos, trabajo como repartidor en bicicleta en Jimmy John's, un trabajo en el que todavía estoy mientras cuento esta historia. Este evento ocurrió durante una noche de martes o miércoles en primavera. Era finales de abril o principios de mayo, no puedo recordar exactamente. Era mi típico turno de 7:00 p.m. a 2:00 a.m. El Jimmy John's en el que trabajo está abierto hasta las 2 entre semana y hasta las 3 los fines de semana.
Esto significa que somos uno de los pocos lugares que aún están abiertos en la ciudad, aparte de los bares, por lo que muchos estudiantes universitarios borrachos invaden el lugar queriendo hacer pedidos. No hace falta decir que se pone bastante caótico. Las entregas también se acumulaban como locas, lo cual era bastante molesto, pero significaba muchas propinas, así que siempre aguantaba. Esta era mi última noche trabajando en ese turno, y justo cuando estaban por dar las 2:00 am, llegó un último pedido de entrega, y yo era el siguiente en la fila para tomarlo, lo cual me molestó, ya que solo quería terminar mi turno e irme a casa para dormir un poco. Acepté la entrega con resignación, ya que no tenía otra opción. Conocía la calle de memoria y sabía exactamente a dónde ir. Debo mencionar que la razón por la que hacemos entregas en bicicleta es porque las calles suelen estar ocupadas durante la temporada universitaria, así que a veces usar bicicletas nos permite hacer las entregas más rápido. Pedaleé lo más rápido que pude hacia la casa y llegué en menos de 10 minutos. Toqué la puerta con fuerza, pero no hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte, pero aún nada. Empecé a molestarme cuando recordé que, si nadie salía, tendría que devolver el pedido a la tienda, lo que significaba que esta entrega sería una completa pérdida de tiempo. Llamé al número en el recibo, pero nadie respondió. Estaba a punto de llamar a la tienda cuando escuché por primera vez un sonido de crujidos que provenía de unos arbustos justo al otro lado de la calle. Pensé que probablemente era el viento, pero decidí mirar de todos modos. Cuando lo hice, sentí que se me hundía el estómago, mientras una fuerte sensación de temor se apoderaba de mí. Vi la figura oscura de una persona al otro lado de la calle, en el jardín de alguien, agachada detrás de unos arbustos, y aunque no podía distinguir sus rasgos faciales, sabía que él o ella, aunque supuse que era un hombre, me estaba mirando fijamente. Mi corazón latía con fuerza, pero parecía que él no se dio cuenta de que yo lo había notado. Fingí no haberlo visto y volví a tocar la puerta con fuerza. Aún no había respuesta. Mi pánico crecía, preguntándome si esto podría ser una trampa. Eché un vistazo rápido y la persona seguía agazapada detrás de los arbustos, observándome. Solo quería salir de allí lo más rápido posible, así que decidí seguir tocando la puerta tan fuerte como pudiera hasta que alguien respondiera. Sentí que pasaron horas mientras tocaba, pero finalmente, alguien salió tambaleándose de una de las habitaciones y abrió la puerta con desgana, claramente molesto. Cuando le mencioné el pedido, me dijo que él no lo había hecho, que probablemente fue su compañero de cuarto. Para mi desgracia, la persona que realmente había hecho el pedido estaba arriba, en su habitación, completamente ebrio. No puedo entender cómo pudo haberse desmayado tan rápido después de hacer el pedido. El tipo que me atendió subió a intentar despertarlo. No había pasado ni un minuto cuando de repente escuché más crujidos y eché un vistazo rápido. Noté que el hombre se había acercado un poco más, probablemente para tener una mejor vista de mí. Pude sentir que todavía me estaba observando, lo que intensificó mi miedo. Casi quise entrar a la casa para alejarme del hombre que me vigilaba, pero pensé que si lo hacía podría robarme la bicicleta, lo que significaría que no podría seguir trabajando. Además, no sabía si esa persona estaba armada y si intentaría algo si entraba, lo que pondría a ambos en peligro. Por suerte el tipo solo estuvo arriba un minuto. Bajó diciendo que la puerta de la habitación de su compañero estaba cerrada con llave y que no respondió cuando tocó. En ese momento, realmente quería salir de allí, así que le dije que podía firmar el pedido de su compañero. Dudó al principio, ya que no había ninguna propina cargada al pedido, pero la propina era lo último en lo que estaba pensando en ese momento. Insistí una y otra vez, y finalmente accedió a firmar el recibo por su compañero. Le entregué la comida y le di un rápido gracias, cuando cerró la puerta, y me apresuré a subirme a la bicicleta, listo para salir de allí lo antes posible. Pero justo cuando levanté el caballete, escuché al hombre lanzarse repentinamente desde detrás de los arbustos. Rápidamente giré a mi izquierda y vi que ese hombre ahora corría hacia mí. Pude ver que llevaba lo que parecían ser jeans, botas
y una sudadera con capucha negra que le cubría la cabeza. Creo que llevaba una máscara en la cara, ya que solo podía ver sus ojos. Y aunque no estoy 100% seguro, me pareció que sostenía una cuchilla en una de sus manos. Sabía que tenía que actuar rápido. No podía girar en U porque probablemente me atraparía antes de que pudiera escapar. Para empeorar las cosas, todas las calles circundantes llevaban a callejones sin salida. Mi única opción era dirigirme a un sendero para bicicletas que estaba cerca, aunque no tenía iluminación, y yo no tenía luces en mi bicicleta. Sabía que sería mi única oportunidad. Pedaleé más rápido de lo que jamás había hecho en mi vida, entrando en el oscuro sendero, atento a las sombras y escuchando cualquier ruido de pasos. Afortunadamente, el sendero no era largo y lo conocía bien. Aún así, estaba extremadamente paranoico y me sobresaltaba cada vez que oía algún ruido. No vi al hombre mientras estaba en el sendero y logré regresar a la tienda a salvo. Estaba hiperventilando mientras intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. No le conté a mi jefe ni a mis compañeros ni llamé a la policía, ya que no había visto bien al hombre. Simplemente recogí mis cosas, marqué mi salida y me dirigí a mi coche, metiendo la bicicleta en el maletero. Me sentí increíblemente agradecido de haber decidido conducir esa noche. Llegué a casa sin que nadie me siguiera, y eso fue todo. Nunca volví a ver al hombre. No sé lo que quería, si era robarme o algo peor. Desde entonces no he vuelto a trabajar en un turno nocturno, y ahora llevo nunchakus conmigo siempre que trabajo de noche. Newark no es conocida por ser una ciudad peligrosa, por lo que el hecho de que esto haya sucedido aquí realmente me demostró que cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar, a cualquier persona y en cualquier momento, sin importar cuán seguro o peligroso sea el área. Solía hacer entregas para Uber Eats. Tenía problemas para pagar mis préstamos estudiantiles, así que trabajaba duro para ganar el dinero que pudiera. En ese entonces, aún vivía con mis padres. Era tarde en la noche cuando recogí un pedido de un lugar de comida rápida en Wilmington, Carolina del Norte, para entregarlo en una casa a unos 20 minutos de distancia. A menudo hacía entregas nocturnas y viajes con Uber porque el pago era mayor y podía hacer más entregas y viajes sin tráfico. Ya estaba en ruta hacia la dirección, dejando atrás la zona residencial más poblada de Wilmington y dirigiéndome hacia la parte más tranquila con bosques y granjas. La mayoría de las carreteras en esa zona estaban completamente oscuras y no había otros autos a esa hora de la noche. Giré de la carretera principal a una calle lateral con un letrero de calle sin salida, que era donde me dirigían las indicaciones. Llegué a la última casa en esa calle. Las luces de casi todas las casas en ese tramo estaban apagadas. Todo estaba completamente oscuro, incluso la casa a la que se suponía debía entregar la comida. Tuve que mantener los faros de mi auto encendidos para poder ver y no tropezar con nada. También estaba usando la linterna de mi teléfono para guiarme hasta el porche de la casa. No miento cuando digo que no había ni una sola luz encendida. Incluso sentí la hierba crecida rozando mis espinillas mientras caminaba hacia la puerta principal. Esto no se sentía bien. Presioné el botón del timbre pero no escuché ningún sonido, así que toqué la puerta. El cliente tenía como preferencia de entrega la opción de contacto, lo que significaba que tenía que entregárselo físicamente. Le envié un mensaje al cliente informando que estaba en la puerta principal y le pedí que confirmara la dirección. Él la leyó de inmediato y respondió: «Dame un segundo». Respondí con un «Está bien». Esperé en la oscuridad, mirando las ventanas de la casa, esperando que se encendiera una luz en el interior. Pensaba que no había forma de que esa fuera la casa correcta. Le pregunté nuevamente si podía escribir la dirección. Comenzó a escribir, pero tardó un rato antes de enviar un mensaje diciendo: «Te veo, estás en la casa correcta». Lo siguiente que me di cuenta fue que no había autos en ninguna parte, lo cual no tenía sentido. Le pedí al cliente que confirmara qué tipo de auto veía afuera. Respondió que veía mi luz,
lo que prácticamente confirmó que estaba en la dirección correcta. Pero eso no hacía que la situación fuera menos sospechosa. Empecé a alejarme lentamente de la puerta de la casa, porque no quería estar justo enfrente cuando la abrieran. Pero la puerta nunca se abrió, sin importar cuántas veces le enviara mensajes al cliente en la aplicación de Uber Eats. Comencé a sospechar que era algún tipo de estafa para obtener comida gratis. Entonces, escuché una voz que venía de la oscuridad que me rodeaba. Era una voz masculina que decía, «Por aquí». Empecé a mover mi linterna por todos lados, tratando de revelar a quien acababa de hablar. Dije en voz alta, «Voy a dejar la comida en el porche». No sabía a quién le estaba hablando ni podía verlo. Estaba aterrorizado pensando que me iban a atacar, así que caminé de regreso a mi auto, intentando no llamar la atención corriendo. Cuando llegué a mi auto, escuché un sonido distintivo de aire escapando, que reconocí de inmediato como el sonido de un neumático pinchado. Miré y vi que ambos neumáticos del lado izquierdo del auto estaban rajados y perdiendo aire. En ese momento, solo podía asumir que los dos neumáticos del lado derecho también habían sido cortados. Entré al auto y cerré las puertas con llave. Lo primero que vi fueron las advertencias de baja presión de los 4 neumáticos en el tablero. Comencé a entrar en pánico, debatiéndome entre llamar a la policía y esperar en el auto o salir corriendo en la oscuridad hacia una casa cercana. Estaba a punto de elegir la segunda opción. Apagué las luces del auto y estaba por salir cuando noté a alguien parado fuera de mi ventana. Grité con todas mis fuerzas y entonces me di cuenta de que había al menos 4 personas paradas alrededor de mi auto, una en cada ventana. Todos llevaban máscaras cubriendo sus rostros. Estaba rodeado. Uno de ellos me gritó que saliera del auto de inmediato. No sabía si alguno de ellos tenía un arma, pero sabía que, si la tenían, para cuando intentara encender el auto y escapar con los 4 neumáticos pinchados, ya estaría muerto. Grité a través de la ventana preguntando si solo querían robarme, y uno de ellos dijo que si les entregaba todo lo que tenía, me dejarían ir. Acepté y desbloqueé la puerta. En el momento en que lo hice, el tipo que estaba afuera abrió la puerta y me sacó a la fuerza. En ese punto, al menos 3 de ellos me golpearon y patearon. Me quitaron todo: mi reloj inteligente, mis zapatos, mi billetera, mi teléfono y hasta algunas cosas del compartimento de guantes de mi auto. Me dejaron tirado en el suelo mientras los hombres, fueran cuantos fueran, se alejaban corriendo en la oscuridad, dejándome solo. Perdí el conocimiento en ese momento, y lo siguiente que recuerdo es despertar probablemente media hora después, todavía tirado en el césped junto a mi auto. Incluso se habían llevado mis llaves. Logré levantarme y guiarme hasta la fuente de luz más cercana que pude encontrar a lo lejos, que era una pequeña casa al final de la calle, más cerca de la carretera principal. Toqué el timbre varias veces hasta que alguien respondió desde detrás de la puerta cerrada. Le dije que había sido herido y robado, y que necesitaba usar un teléfono. Afortunadamente, la mujer estuvo dispuesta a ayudarme, y me permitió usar un teléfono para llamar a la policía, y luego a la asistencia en carretera para que remolcaran mi auto. Finalmente, llamé a mi padre. Después de que llegó la policía, me llevaron de regreso a mi auto. Hicieron una breve investigación y tomaron toda la información que pude proporcionarles. Después de que remolcaron mi auto, mi padre vino a recogerme y me llevó a casa. Nos fuimos después de que remolcaron mi auto. La última ubicación de mi teléfono fue en la misma calle del incidente, y no había sido encendido desde la noche anterior, lo que significa que probablemente destruyeron el teléfono. Al día siguiente, proporcioné más información a algunos detectives sobre mi cuenta de Uber Eats, y ellos pudieron rastrear la cuenta del cliente hasta un hombre llamado Logan, quien, en resumen, supuestamente había perdido su teléfono y billetera, y quien quiera que los encontró o robó fue quien solicitó la entrega de Uber Eats con la intención de robarme. Básicamente, lo que quiero decir es que quien hizo esto se salió con la suya. La casa donde prepararon esto era una casa vacía en venta. Los neumáticos de mi auto fueron cubiertos por el seguro, pero el resto de las pérdidas
Las tuve que asumir yo. Fue una lección dolorosa y costosa, pero también valiosa para no ser tan ingenuo en una situación como esa nunca más. Dejé de hacer entregas por unos meses, y luego volví a hacerlo, pero solo durante el día. Trabajo como conductor de Uber Eats por la noche para ganar un poco de dinero extra. Los viernes y sábados por la noche siempre son los más ocupados porque todos están en casa o con amigos y piden comida. Así que esos eran generalmente los días en los que trabajaba. Una noche de sábado, a la 1:00 a.m., recibí una solicitud para recoger un pedido de McDonald's para un tipo llamado Kyle. Vivía a pocos minutos de mi ubicación actual, así que busqué el McDonald's más cercano, que estaba a solo 2 minutos en auto, y recogí su pedido. Era un pedido pequeño. Creo que solo quería 2 hamburguesas. Kyle vivía a unos 5 o 7 minutos del McDonald's. Seguí las indicaciones de la aplicación hasta la casa, y eventualmente me llevó a una calle sin salida que se desviaba de otra calle sin salida. La casa era la última en esa calle sin salida, ubicada justo al lado de una fila de árboles que corría paralela a una autopista, aunque todo estaba bastante tranquilo a esa hora tan avanzada. No quería tocar el timbre, así que llamé al número de este tipo, Kyle. El teléfono sonó una vez y luego fue a correo de voz, así que colgué. Entonces recibí un mensaje de texto de él. Me dijo que fuera hasta la puerta, y eso hice. Llegué al gran porche de madera de la casa, y pronto la puerta principal se abrió. Un tipo calvo abrió la puerta y no parecía muy mayor. Se veía como de unos 30 años, aunque su cabeza estaba completamente calva. Tal vez estaba enfermo, o simplemente le gustaba ese look, así que no lo juzgué. Sin embargo, su aliento era repugnante y parecía estar bastante borracho, lo cual me incomodó un poco. El pago se hacía a través de la aplicación, por lo que generalmente no era necesario esperar por dinero. Pero esta vez, Kyle me pidió que pusiera la pizza en la mesa de la cocina mientras él iba a buscar una propina. No me opuse a recibir dinero extra, así que esperé en su cocina, que, por cierto, solo estaba iluminada por una pequeña luz nocturna, lo que la hacía bastante tenue. Toda la cocina olía bastante mal, aunque no sabía a qué se debía. Kyle estaba tardando mucho en bajar al sótano para buscar esa propina, así que empecé a curiosear un poco. Me adentré en la sala, que estaba al lado de la cocina. La televisión estaba encendida allí, lo que era la única razón por la que podía ver algo. Sin embargo, el hedor era aún más fuerte en esa habitación. Entonces, noté que la puerta trasera estaba entreabierta. Tal vez estaba ventilando lo que fuera que causaba ese olor putrefacto. Por curiosidad, caminé hacia la puerta trasera esperando tomar un rápido respiro de aire fresco, pero el olor solo empeoró. Finalmente salí al patio trasero del hombre y escuché moscas, el sonido de un enjambre de moscas justo al lado de la puerta. Luego, supongo que una luz con sensor de movimiento detectó mi presencia y se encendió, revelando 2 grandes bolsas de basura negras llenas con 2 objetos largos. El olor era insoportable. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que probablemente estaba viendo. De repente, esperar por la propina ya no parecía una buena idea. Volví adentro y me apresuré hacia la puerta principal, y justo en ese momento, escuché a Kyle salir del sótano, llamándome con unos cuantos billetes en la mano. Me vio cuando estaba a punto de abrir la puerta y me preguntó a dónde iba. Tuve que inventar algo rápido, así que le dije que solo estaba corriendo a mi auto para verificar si tenía algo allí. Él dijo, «Oh, está bien», mientras se acercaba y me entregaba el dinero. Luego se giró hacia la puerta trasera que daba al patio, donde la luz seguía encendida. Después, me miró nuevamente, esta vez con su sonrisa desvanecida. Con voz firme, me preguntó si había ido a su patio trasero. Le dije que no, y él simplemente me miró fijamente sin decir nada. Ya no me importaba nada. Abrí la puerta y me dirigí hacia afuera, pero no sin que él me agarrara del hombro cuando llegué al porche. Le quité la mano de un tirón y corrí hacia mi auto. Lo vi correr de vuelta hacia dentro de la casa, dejando la puerta principal abierta. Encendí mi auto y cuando me senté,
Observé su puerta principal, curioso por ver si volvería a salir. Y lo hizo. Salió corriendo a toda velocidad hacia mi coche, con una gran barra de metal en la mano. Me alejé rápidamente de su casa, listo para llamar a la policía y reportarlo. Lo llamé cuando llegué a la siguiente cuadra, asegurándome de no darle tiempo para deshacerse de esos posibles cuerpos. Esperé en la cuadra y vi que varios coches de policía llegaron literalmente en cuestión de 2 minutos. Observé todo mientras les indicaba a los oficiales dónde ir y les daba detalles. Kyle, si es que ese era su verdadero nombre, ya había comenzado a mover las bolsas, que efectivamente contenían cuerpos, hacia los arbustos en su patio trasero. Todo en este tipo era extraño. Dejar la puerta trasera abierta para revelar cuerpos muertos a un repartidor de comida quizá indicaba que estaba desequilibrado, pero claramente tampoco era el hombre más inteligente del mundo. Entrego comida para un restaurante asiático en mi ciudad. Es el mejor trabajo que pude conseguir a mi edad, principalmente por las propinas. Mi amigo y yo trabajamos allí juntos. De hecho, somos los únicos dos que no somos asiáticos. Mi amigo suele atender el mostrador y contestar las llamadas telefónicas, mientras que yo normalmente hago las entregas, y así es como me gusta. Una noche, durante un turno que compartíamos, mi amigo terminó una llamada y me dijo que tenía una entrega por hacer. Una vez que la comida estuvo lista, me entregaron una bolsa de papel marrón y salí en camino. La dirección que me dieron me llevó a un pequeño camino de tierra que salía de la carretera principal hacia una propiedad cerrada. Pero no te imagines que era una propiedad privada lujosa. Era una vieja y descuidada excusa de propiedad, y la casa parecía estar cerrada, ya que no había una sola luz encendida allí, y vi que el pasillo se extendía hacia la oscuridad. Las escaleras estaban gastadas, y el aire en la casa era pesado, como si no hubiera sido ventilada en mucho tiempo. Dudé por un momento, pero finalmente subí un par de escalones, llamando una vez más. Esta vez no hubo respuesta. Todo lo que escuchaba era el crujido de la madera bajo mis pies y mi propia respiración. Mientras subía, la sensación de que algo estaba mal se intensificó. Sin embargo, continué hasta llegar al rellano, donde pude ver un pasillo oscuro con varias puertas a ambos lados. Ninguna de las puertas estaba completamente cerrada, lo que permitía vislumbrar el interior de las habitaciones, pero todas estaban vacías y en silencio. En ese momento, escuché un ruido sordo proveniente de una de las habitaciones al final del pasillo. La puerta se abrió lentamente, y una figura se deslizó hacia el interior, alejándose de mi vista. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y la idea de seguir avanzando se volvió aterradora. Decidí que no valía la pena arriesgarme por una entrega de comida. Di media vuelta y bajé las escaleras rápidamente. Cuando llegué a la puerta principal, me di cuenta de que había sido cerrada, aunque no recordaba haberla visto cerrarse antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras luchaba por abrirla. Finalmente, logré salir y corrí hacia mi coche, sintiendo una oleada de alivio al sentarme en el asiento del conductor. Arranqué el coche y me alejé de aquella casa lo más rápido que pude, dejando la entrega en el asiento del pasajero. Al llegar al restaurante, mi jefe me reprendió por no completar la entrega, pero estaba demasiado asustado para importarme. No volví a esa casa ni tomé otra entrega en esa dirección. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en esa figura y en lo que podría haberme sucedido si hubiera seguido subiendo esas escaleras. Decidí que, a partir de ese momento, sería más cuidadoso con las entregas nocturnas, evitando situaciones que se sintieran demasiado extrañas o peligrosas. La persona se mostró bastante sorprendida. Me ofreció ayuda de inmediato y llamó a la policía. Mientras esperábamos me sentía completamente abrumado y temblando de miedo. La policía llegó rápidamente y les conté todo lo que había pasado, incluyendo el extraño comportamiento del tipo en la casa, la figura que me había hecho señas y el brazo severado. Los oficiales se dirigieron a la casa para investigar. Yo me quedé en el porche de la casa vecina,
esperando con el corazón en la mano. Después de un rato, volvieron con una expresión grave en sus rostros. Confirmaron que la casa parecía ser una escena del crimen y encontraron pruebas que indicaban que algo realmente horrible había ocurrido allí. Me sentí aliviado y horrorizado al mismo tiempo. Había evitado una situación peligrosa, pero no podía dejar de pensar en la brutalidad de lo que había presenciado. Después de dar mi declaración, me llevaron de regreso a la pizzería, donde expliqué la situación a mi jefe y compañeros. Aunque todos estaban preocupados, se alegraron de que estuviera a salvo. Esa noche no volví a hacer ninguna entrega. Decidí que, a partir de ese momento, tendría mucho más cuidado al aceptar entregas en áreas desconocidas o sospechosas. La experiencia me dejó una profunda impresión y un recordatorio de la importancia de la seguridad personal. La mujer tenía una expresión de confusión total en su rostro. Dijo que nadie había vivido en esa casa durante un año. Sentí que mi estómago se hundía al escuchar esas palabras. Ella dijo que llamaría a la policía después de que hablamos sobre el asunto durante unos 5 minutos. Luego me fui de regreso al restaurante con la comida. Le expliqué lo mejor que pude a mi jefe y él lo dejó pasar. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera entrado en esa habitación y quién o qué habría encontrado. Solía trabajar en Domino's, que cierra a las 3:00 am, los fines de semana. Como en ese momento estaba tomando un año sabático durante la universidad, mi jefe aprovechó y siempre me asignaba los turnos de 9:00 p.m. a 3:00 am. Siempre había al menos 3 personas trabajando en ese horario, una para cocinar las pizzas, otra para tomar pedidos y una más para hacer las entregas necesarias. Esa noche, el que cocinaba las pizzas era Jeff, un italiano de 28 años que tenía 2 trabajos. Siempre estaba de mal humor, así que cuando me pedía que hiciera una entrega, lo hacía sin quejarme. Al ser sábado por la noche, no era raro recibir llamadas para entregas pasadas las 2:00 am. Alrededor de las 2:30, me pidieron entregar 2 pizzas en una dirección que aún recuerdo vagamente. 27 Crocker Drive, o algo cercano a eso. Tomé mi viejo y destartalado Honda Civic 2002 y conduje por el único camino principal que atraviesa nuestro pequeño pueblo. Vivo en el área de Manchester Township en Nueva Jersey, que solo tiene árboles por todas partes. Al conducir, todo estaba oscuro. Después de salir del camino principal y tomar carreteras más pequeñas sin luces de calle, la única luz que se podía ver a kilómetros de distancia era la de mis faros. Giré en un camino de tierra con un letrero de propiedad privada afuera. Parecía que había llegado a la casa a la que debía entregar y, de repente, escuché un golpe que resonó en mi coche, seguido de una sensación debilitada en el manejo del vehículo, así como un sonido repetitivo de golpeo. Sabía con certeza que había pinchado una llanta. Detuve el coche de inmediato y salí del coche para confirmar que la llanta delantera derecha estaba completamente desinflada. Pude ver, a través de los faros, que la casa estaba a una distancia caminable de mi coche. Por lo tanto, en lugar de llamar a mi compañía de seguros, tenía más sentido entregar la pizza y pedirle ayuda a esa persona. Llegué al porche de la casa, que era de tamaño promedio y completamente rodeada de árboles, como la mayoría de las casas por aquí. Las luces estaban encendidas dentro, pero todas las persianas estaban cerradas. Toqué el timbre y rápidamente un joven de apariencia normal abrió la puerta. Antes de intercambiar las pizzas por el dinero, le conté al hombre sobre la situación en la que me encontraba. Una expresión de preocupación apareció en su rostro mientras me entregaba el dinero y yo le daba las pizzas. Salió conmigo para ver mi coche. Era una caminata de 30 segundos desde la casa. Al llegar al coche, comenzó a analizar la llanta. Dijo que podía ayudarme, solo necesitaba sus herramientas de adentro. Empecé a preguntarme qué podría haber golpeado en su camino de tierra, y él me gritó que no me preocupara por eso mientras yo caminaba por su camino. Caminé un poco más, ignorándolo un poco, cuando noté una tira de clavos en el camino. Era muy pequeña,
pero sin duda era lo que había golpeado. No podía haber ninguna otra razón para que eso estuviera allí aparte de que él lo hubiera puesto allí deliberadamente. Empecé a pensar en las posibilidades de lo que podría estar ocurriendo, así que fingí que no vi la tira de clavos y volví caminando diciendo que no encontré nada. Él me miró y me preocupé por si podría haber sospechado algo, pero luego se dio la vuelta y dijo que iba a entrar a buscar unas herramientas. Solo Dios sabe a qué se refería con herramientas. Esperé a que entrara en su casa antes de volver a mi coche, encenderlo y ponerlo en reversa. No iba a quedarme allí para averiguar qué estaba haciendo. Escuché cómo la llanta desinflada tambaleaba en el camino de tierra mientras mi coche avanzaba lentamente en reversa. Hice un esfuerzo por evitar la tira de clavos esta vez. Mi coche salió del camino de tierra privado y volvió al camino de concreto. Eché una última mirada al camino del hombre para asegurarme de que no me estaba siguiendo, y luego me fui. No podía conducir demasiado rápido por riesgo de dañar mi llanta, así que mantuve una velocidad constante de 10 a 15 millas por hora. Miré en el espejo retrovisor y vi algo detrás de mi coche, el hombre corriendo tras él. No tuve más remedio que acelerar, lo que me hizo fruncir el ceño al sentir literalmente el daño que se estaba haciendo a mi rueda. La distancia entre mi coche y el hombre se fue haciendo mayor hasta que desapareció de la vista. Después de volver a la carretera principal que mencioné antes, reduje un poco la velocidad, de nuevo a 10 o 15 millas por hora. Fue un largo trayecto de regreso, alrededor de 20 minutos, ya que tenía que conducir despacio. Al regresar, la policía estaría cerrando en 10 minutos, pero tenía que devolver el letrero de dominos que nos hacen poner en nuestros coches durante las entregas. Jeff estaba molesto conmigo por haber tardado tanto hasta que le conté toda la historia. La mujer, que también estaba trabajando el mismo turno, escuchó con una expresión de shock en su rostro durante todo el tiempo. Cuando llegó la hora de cerrar, Jeff me dijo que debería irme a casa despacio ya que vivía cerca y que debería ocuparse de eso al día siguiente. Los dos se fueron a sus coches y se marcharon. Me quedé en mi coche un rato pensando, y eventualmente encendí el motor y comencé mi lenta conducción de regreso a casa. Sin embargo, noté que un coche sin luces estaba siguiéndome de cerca durante un tiempo, así que me orillé frente a una casa pequeña para ver si hacía lo mismo. El coche pasó, pero luego se detuvo en el mismo lado de la calle, un poco más adelante. Empecé a entrar en pánico, sabiendo que tenía que ser el hombre que había descubierto dónde trabajaba en Domino's. No podía llevarlo a mi casa, así que, aunque no estaba seguro de quién era, tenía que ser excesivamente paranoico y llamar a la policía. Hice que la policía viniera a mi ubicación exacta por miedo a ser seguido. Después de 5 a 10 minutos de espera, un coche patrulla recorrió lentamente la calle y pité el claxon para detenerlo. Él se detuvo y dio marcha atrás hasta que sus ventanas se alinearon con las mías, y luego ambos bajamos las ventanas. Señalé el coche frente a mí, que tenía las luces apagadas y estaba un poco más adelante. Pero en ese momento, ese coche salió disparado de su posición de estacionamiento, con las luces aún apagadas, desapareciendo instantáneamente por la carretera en la noche. El policía encendió las luces y salió disparado tras él sin decir una palabra. No sabía si quería que lo siguiera, pero no podía con mi rueda, así que me dirigí a casa lo más rápido que pude y estacioné mi coche en el garaje. Aún no sé si ese policía atrapó al conductor, aunque lo dudo, pero me gusta imaginar que sí. De todos modos, siempre me aseguré de estar atento cada vez que conducía a casa después de esa noche, y dejé ese trabajo 2 meses después. A la edad de 17 años, trabajaba como repartidor de pizzas para una pizzería local. Llevaba ya meses en el trabajo y había realizado incontables entregas. Mi primer coche era un viejo y barato Toyota, ideal para recorrer la ciudad. Era una noche de viernes o sábado y estaba trabajando el turno de cierre, que terminaba a las 12 a.m., ya que el local abría hasta más tarde los fines de semana. Estábamos hacia el final de la noche, pasado ya el horario de las 11. Mi jefe, a quien llamaré Mario,
Siempre me daba los detalles de las casas a las que debía entregar y de los pedidos. Teníamos un pedido para una pizza destinado a una mujer llamada Karen. Irónicamente, era una entrega inusualmente lejana, a unos 15 minutos de distancia. La mayoría de los pedidos eran locales, a unos 5 minutos de distancia en promedio. Esperaba una mejor propina por esto. Subí la pizza a mi coche y me puse en camino, escuchando mi lista de reproducción habitual. Llegué a la dirección y me detuve frente a la casa. Era una casa de tamaño pequeño, como la mayoría en la zona, que parecía ser de bajos ingresos. Las luces estaban encendidas en una de las habitaciones del primer piso. Estaba a punto de acercarme a la puerta cuando, de repente, una mujer gritó desde una ventana de la casa vecina diciendo: «Disculpa, esa pizza es para nosotros. Dimos la dirección equivocada». Así que me dirigí a la casa vecina y vi que el timbre estaba roto. Abrí la puerta de tormenta y luego golpeé muy fuerte en la puerta principal. No hubo respuesta durante unos 30 segundos, así que volví a golpear. Escuché la voz de una mujer al otro lado de la puerta decir: «Un segundo», pero aún así se tardaron una eternidad en abrirla. Pasó otro minuto antes de que finalmente se abriera la puerta, y una mujer, probablemente de unos 40 años, la abrió. Sonrió de inmediato y me lanzó una mirada coqueta de arriba a abajo, como si me estuviera evaluando. Dijo en voz alta: «Charles, ven a ver qué guapo es el repartidor». Otra mujer, de edad similar, se acercó a la puerta y hizo lo mismo. De inmediato sentí que mis mejillas se sonrojaban, ya que era un poco tímido con las mujeres mayores. La mujer que abrió la puerta, a quien supongo que era Karen, me preguntó a qué hora terminaba mi turno. En ese momento comencé a ponerme realmente nervioso porque no era bueno coqueteando con mujeres de esa edad. Dije que probablemente esta sería mi última entrega, y entonces una de las mujeres me preguntó si quería entrar y tomar un poco de vino con ellas. Sabía que mis amigos se reirían de mí para siempre si dejaba pasar esta oportunidad, así que dije que sí, seguro. Me preguntaron cuántos años tenía y respondí que 21. Luego, ambas se fueron, y una de ellas dijo que no les importaba si era menor de 21. Me dijeron que me sentara en el sofá, así que lo hice. Ambas se sentaron a cada lado de mí. Todo este encuentro me parecía demasiado bueno para ser verdad. Nunca había experimentado algo así antes. Tuve la sensación de que estas dos mujeres ya estaban bastante borrachas. A partir de aquí, las mujeres se mostraron muy coquetas conmigo, comentando sobre mis hoyuelos y diciendo lo adorable que era mi timidez, entre otras cosas. Estaba bebiendo un poco de vino, tratando de disimular que me parecía repugnante porque en esa época no bebía vino en absoluto. La mujer llamada Chelsea empezó a decir que querían mostrarme algo en el sótano. Me reí y dije: «¿Qué es?». Ellas se rieron y dijeron que era un secreto, pero que les gustaría saber lo que era. Querían que bajara primero. Honestamente, tenía mi propia fantasía sobre lo que iba a pasar en el sótano. Desafortunadamente, no se acercó en absoluto a eso. Caminé hacia la entrada del sótano y miré hacia la oscuridad abajo. Miré hacia atrás y noté que ya no estaban riendo. Tenían expresiones vacías. Solo cuando notaron que los miraba de nuevo, comenzaron a reír y sonreír otra vez. Dije en voz firme: «¿Qué hay allá abajo?». Ellas respondieron casi al unísono: «Es una sorpresa». Comencé a bajar lentamente hacia el sótano, preguntando dónde estaban los interruptores de la luz. Una de ellas dijo que dejara las luces apagadas. Ahora, no estoy 100% seguro, pero mientras miraba hacia abajo en el sótano, pensé que vi algo moverse, como un brazo o una mano de una persona. Me di la vuelta y vi a las dos mujeres acercándose de manera extraña hacia la puerta, sigilosamente. Salí del sótano y cerré la puerta. Les dije que necesitaba el dinero para la pizza mientras caminaba nerviosamente hacia la puerta principal. Fue en ese momento cuando vi al hombre enorme, imponente, de pie en la entrada de una habitación adyacente, probablemente la cocina. Sus 5 palabras han permanecido conmigo todos estos años,
Hagámoslo fácil. Me volví hacia la puerta y dije, la pizza es gratis. Corrí a abrirla y la cerré de un golpe detrás de mí, solo para oírla abrirse segundos después. Entré en mi coche asegurándome de cerrar las puertas de inmediato. Y ese hombre ya estaba afuera, mirando por la ventana del lado del pasajero. Intentó abrir la puerta y golpeó el vidrio. Puse el coche en marcha y me fui sin mirar atrás. Regresé al trabajo y le conté a mi jefe lo que había pasado y por qué regresé con las manos vacías. Él y los demás estaban en estado de shock. Llamé al número de emergencia no urgente para informar lo que había sucedido, por si acaso debía reportarse algo más en esa dirección. Así, la policía sabría que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. Sea cual sea la trampa en la que estaba a punto de caer, gracias a Dios no descubrí qué era.